Les ofrecemos a continuación una semblanza de uno de los profesionales más importantes que ha dado la industria cinematográfica española. Nos referimos al director artístico Gil Parrondo. ¿Quién es Gil Parrondo? ¿Qué ha hecho? Es decir, cualquier persona que se dedique a este oficio ha sabido desde sus comienzos quién era Gil Parrondo. Es no un referente, es el referente. A sus 92 años de edad y con la mente lúcida, el ganador de 2 Oscars por Patton y Nicolás y Alejandra y de 4 Goyas, repasa su dilatada vida laboral trabajando junto a destacadas figuras del cine español y norteamericano. Un día lo pensé y dije, ya está. Yo voy a apuntar aquí todas las películas desde la primera. Y tengo el número 1, que es Los Cuatro Robinsones, dirigida por Maroto en los estudios de Aranjuez. Incluso tuve la suerte de trabajar con él en una película, él de decorador, o sea, de director artístico. Yo era el director de fotografía, en Las bicicletas son para el verano. Y ahí coincidimos y bueno, aparte yo le conocía ya desde que desde que salí de la escuela de cine y le he ido siguiendo toda su carrera, siempre asombrado por la extensión y el peso específico de su currículum. Hacíamos unas pequeñas montañas, unas fermas pintadas al fondo. Gil Parrondo se curtió en el cine español de la posguerra y más tarde participaría activamente en la etapa de las grandes producciones rodadas en nuestra tierra, como es el caso de las de Samuel Bronston y Lawrence de Arabia y Doctor Zhivago de David Lean. El perfeccionista era. Un ser humano raro, pero maravilloso director. Maravilloso, imposible mejor, imposible. El documental que vamos a ver, titulado Gil Parrondo desde mi ventana, cuenta con los testimonios del autor de muchos de los decorados más impactantes del cine épico de los mejores tiempos. Su personalidad ecuánime y agradecida se deja traslucir, así como el amor a una profesión que tiene algo de magia y mucho de recursos variados. Decir gracias para sus ojos, para su entusiasmo, para su sonrisa. Y directores, actores y colegas que le conocieron de cerca evocan su figura, una figura que transmitía confianza y seguridad en el trabajo bien hecho. Especialmente reseñable es la devoción manifiesta del director británico Richard Lester, con quien trabajaría en 3 de sus películas. Además, otros cineastas como Anthony Mann, Orson Welles o George Cukor se beneficiaron de su talento. Escuchemos a alguien que tiene muchas anécdotas y recuerdos para compartir. No me diga que tiene 90 ya. Sí, José, que sí. Qué barbaridad. ¿Cómo es? Bueno, he vendido un 90, mira, ¿no? 9 y un 0. Ah, mira qué bueno. A ver,
Nosotros vivíamos en una casa con una terraza grande. Teníamos a unos, no sé, serían 300 metros o algo así, un cine al aire libre en un solar. Y entonces mirábamos, todos mis hermanos, mirábamos la película desde la terraza. Pero como estaba muy lejos y era cine mudo, lo que no se podía es leer los letreros, pues claro, era imposible porque estaba muy lejos. Entonces, como mi padre tenía unos prismáticos maravillosos, alemanes, de aquellos buenísimos, me acuerdo que pesaban mucho, pues entonces lo que hacíamos es que todos mirábamos, apoyados así en el muro aquel de la terraza, hacia el cine, y eran, bueno, películas de Clara Bow, de Ken Maynard, los del oeste, bueno, y de Chaplin, por supuesto. Y entonces uno tenía que leer los letreros, entonces era maravilloso, porque era todos estábamos mirando la escena y entonces uno decía, sí, condesa, os amaré siempre, ¿no? Y iba leyendo las cosas que los otros iban y se reían o lloraban según lo que uno iba diciendo, ¿no? ¿Quién es Gil Parrondo? ¿Qué ha hecho? Es decir, cualquier persona que se dedique a este oficio ha sabido desde sus comienzos quién era Gil Parrondo. Es no un referente, es el referente. Creo, Isabelita, que si funciona esto, el primer sorprendido voy a ser yo. Ay, que se ha torcido. Cuidado. Espera, que esto no puede ser. Es la flota del Cantábrico esto, venga. Cuidado, cuidado, que puede ser de cabeza. He nacido en un pueblo maravilloso que se llama Luarca, en Asturias. Hasta los 8 años que vine a Madrid, estuve en Luarca y en un pueblecito al lado donde tenía una casa mi abuelo. La casa de mi abuelo es importante en mi vida porque tenía enfrente un río pequeño, que es para mí la sensación clara de la felicidad. El río, que se llama Mállene, para mí era en aquel momento el Amazonas, claro. El río tiene como 4 metros de ancho, como mucho, y de profundidad pues más de 40 centímetros no tiene. Pero a mí me parecía que tenía unos pozos negros y misteriosos, llenos de... en cuanto había un poquito más de profundidad, ¿no? Me imagino que como a todo el mundo, ¿no? A la niñez casi siempre lo recuerda a uno como el paraíso, ¿no? Lo que más echo de menos, lo que más siento de no haber vuelto a trabajar con él desde hace tanto tiempo, es el mismo Gil, o sea, un poco la presencia, ¿no? Aparte de la calidad como trabajador, de lo que aporta a la película, de la calidad de la dirección artística, es un poco la calidad de persona que Gil aporta al rodaje. Gil es una institución dentro del cine, no solamente español, sino de muchos países, y sin embargo al final lo que recuerdas es el sentido del humor, es la cordialidad, la cortesía, la buena educación, todas esas cosas que hacen que un ser humano sea agradable y lo que se dice buena compañía. Hay una cosa que me ha ocurrido con bastante frecuencia, que es cuando hablábamos de cine y hablamos de películas, siempre hay esa discusión rara, que hay una persona que dice, eso fue en el año 45, y dice, no, eso fue en el 57, sí, yo me acuerdo que esto eran... Entonces yo, en mi agenda pequeñita que llevo, donde tengo los teléfonos, en esta pequeñita que es pues aquí de repente un día lo pensé y dije, ya está, yo voy a apuntar aquí todas las películas desde la primera. Y tengo el número 1, que es Los 4 Robinsones, dirigida por Maroto en los estudios de Aranjuez. A partir de ahí, todas ya. O sea, van pasando, y cuando teníamos una discusión y alguien me decía, no, esa película era del año 60. Y decía, un momentito, vamos a ver. Entonces sacaba yo mi librito, les dejaba a todos callados, por supuesto, yo muy feliz, decía, aquí lo tienes, año 57, dirigida por... Y no me falla, las tengo todas aquí. La última que tengo ahora mismo
es la película en la que estoy trabajando ahora, que es Antonio Machado, la última. Cuando la empecé a preparar hace más de un año, decía, quizás esto sea mi despedida, ya hago esta película, como yo decir, bueno, esta porque es muy bonita para el final, ¿no? Me gustaba a mí acabar mi carrera con un homenaje a Antonio Machado. Pero ahora va pasando el tiempo y ya se me está liando todo, no sé ya con cuál voy a terminar, ya veremos. You have to be able to have a production designer who is thinking, what do we want out of this and how can I provide it for the director? And I've never met anyone better than Hill to do that. And I say, with less fuss, there was no self-aggrandizement. It was all, this is what I can do to help the production, and here it is. It's an instinct. It's probably not an instinct with Hill. It's probably because he's made 700 films in his life. Siempre en los veranos, cuando llegaban los veranos, se iban mi mujer y los hijos a la playa. En verano yo nunca los acompañé, yo siempre tenía que ir solamente los fines de semana porque estaba trabajando siempre. Yo nunca he tenido vacaciones, lo que sí de vacaciones, un mes sin poder, nunca lo he tenido. Pero lo bueno que tiene esta profesión es que lo más hermoso, es mejor todavía que unas vacaciones, es cuando uno va a localizar. Es que nadie se puede imaginar lo que es tener un guión, estudiarlo, saber que tiene algunas dificultades, que hay un rodaje que exige muchas cosas. Y de repente encontrarlo, es como un milagro, de repente da uno, va con el coche, es justo esto lo que queríamos, el río abajo, la montaña, los árboles, el bosque, es un placer tan grande, es imposible de describir eso, y eso es la felicidad, esas eran mis vacaciones en realidad. He seemed to know every single inch of Spain. You know, I remember looking through, I think they were his books, these España en dibujos of each area of Spain, drawn from the 1940s, I think they were. And we would sit and he would show me pictures of place in Galicia, a place here, a place there. And he seemed to know in advance what was necessary. Siempre contabas que te divertía mucho hacer las bicicletas porque tú tenías la edad del niño de la película. Claro, es una autobiografía. Entonces, ¿el cine dónde estaba? El cine aquí, construido aquí, ¿no te acuerdas? Aquí pero todo esto estaba. No, eso estaba, pero aquí estaba el cine de verano, aquí. Aquí pues estaba la entrada, estaba aquí. Que el lancero bengalí, le había puesto yo. Sí, es verdad. Tengo los carteles, los tengo en casa.
los 3 lanceros bengalíes. ¿Lo guardas todo? Todos son trabajos, tienes un fichero y lo vas Son guardando carpetas, todo. tengo unas carpetas ahí extrañas que mi mujer las odia, pues claro, no nos deja. Son rivales, Claro, rivales. Y entonces, de repente encuentro, pero esta tenía pocas cosas, pero todavía, mira, fíjate por ejemplo Tienes un plan de rodaje, Claro, plan de rodaje de las bicicletas, mira, con todo lo que iba tachando y ahí se iban. Y mira, aquellas cosas que vendían, ¿te acuerdas las canciones que te dije? Mira, las vendían por 5 céntimos. Las tengo todavía. Fíjate, luego estas cosas muchas veces ni salen en las películas, es verdad. Pero sabes que están ahí y se respiran, claro, ¿verdad? claro o sea, que sí. tienes el... Claro que sí. Es aquella locura que hacía Visconti, que en el cuarto de Burlancaster, en el Gatopardo, los cajones tienen que estar llenos de camisas de verdad. Y decía Burlancaster, pero si no se ven, y decía el otro, pero se respiran. Muy bien, muchas gracias. Parece que tiene usted un poco de miedo al echarlo, ¿no? Pero en fin, no importa, no importa. Suba. Ya. Ahora no me da vergüenza ya decirlo, no me importa. Pero me parece a mí, digamos, como un pecado, ¿no? Es un pecado pensarlo nada más. A mí la guerra civil me llega de repente y me acaricia el corazón. Porque me recuerda a mis 15 años, mi Madrid. Es que es eso, y mis cosas, digo, es que hay cosas que no es la nostalgia de la guerra, la nostalgia de los 15 años. Exactamente. Es que eso es inevitable, es que eso no puede ser. ¿Y tus amigos? Es que no salís nunca juntos. Como vale la miedo, si salgo. Ya, pero no le hagas demasiado caso. Claro, hay que hacerse a las circunstancias. Hay que vivir, siempre. Parece imposible, cuando yo cuento a mis hijos no se lo pueden creer, que entre los sacos herreros yo iba a la clase todos los días y pasaba por allí y claro, me dicen siempre, hombre, pues si había sacos herreros que podían caer allí los buses, claro que podían caer. Y como pasabas tú por allí, pues pasaba de la forma más natural, como estoy ahora mismo aquí sentado, es que no tenía ninguna importancia. Y fui los 3 años de la guerra a la escuela de San Fernando y fui absolutamente feliz también allí. Absolutamente feliz, además que claro, vivíamos como una burbuja. No tenía nada que ver ni la política, ni el miedo, ni la guerra. Allí no se hablaba de nada más que de arte. Creo que todo ese bagaje que adquiere durante su adolescencia o su juventud le ayudan después, cuando se inicia en la cinematografía, a conseguir de una forma más eficaz, más efectiva y con mucho más profundidad lo que es el oficio realmente. No consiste solamente en crear arquitecturas y espacios, sino que también, por otro lado, es una forma de expresar a través de esos recursos, esos escenarios, cosas que no vienen en los guiones, cosas que realmente son propuestas desde un punto de vista absolutamente creativo. Tú tienes los 3 ventanas, igual, todo queda exactamente igual, nada más que perdemos solamente esto. Creo que esto es... Totalmente de acuerdo, porque esto no nos sirve para nada. Para nada, por eso. Y tenemos así, tú tienes aquí todo este espacio desde aquí, ¿eh? Absolutamente de acuerdo. ¿De acuerdo? Pues ya está. Yo a Saura lo admiro mucho desde la caza. Y siempre he tenido yo como una especie de... una tristeza de no haber trabajado nunca con Saura, y ahora me han ofrecido esta. Además, no solamente ya es una película de Saura, sino que además sobre Picasso, que claro, es uno de los grandes españoles y de la pintura, ¿no? Yo me he dado cuenta que en el año 37 estaba yo en Madrid y en ese mismo momento estaba pintando Picasso en París, el Guernica. Es una cosa absurda, lo comprendo, pero a mí me ha emocionado mucho pensar que estaba yo pintando y luchando con los colores y copiando los modelos y escuchando los consejos de Vázquez Díaz. Y al mismo tiempo estaba Picasso en París luchando con el Guernica. ¡Vamos, balones, vamos! Hay que ver lo que es estar en una ciudad asediada como era Madrid, en la guerra, con hambre, con el hambre que pasábamos, porque yo estaba muerto de hambre a todo esto, ¿eh? De repente encontrarse a Fred Astaire con el claqué aquel maravilloso, entrando en aquellos decorados fantásticos, aquel todo en blanco y negro, con los teléfonos blancos. A mí me dejaban sin nada. Y yo digo, uy, esto sí que es lo mío, esto sí que es lo mío, esto.
esta cosa tan confusa de la decoración que le llaman ahora dirección artística o diseñador de producción, bueno, decorador, que es lo que me gusta a mí, la palabra muy clara y muy rotunda en castellano. Para mí el placer más grande es que me ofrezcan un plató vacío y tener que llenar eso con mis decorados. Caballero, mejor que nunca. Mejor que nunca. Vamos. Hay suficiente. Estupendo. Necesitamos 3. Claro, ¿no? En la vida, en todas las profesiones, en el cine lo mismo que en otras, hay personas maravillosas y hay personas complicadas también. Yo he tenido la gran suerte que siempre las personas con las que empecé a caminar por el cine siempre fueron buenas personas, inteligentes, agradables, abriéndome los brazos siempre, enseñándome cosas. El referente más importante anterior a Gil es su maestro, es Sigfrido Burman. Sigfrido Burman es el padre, digamos, entre comillas, de la escenografía cinematográfica española. Por ejemplo, otra suerte fue encontrar a Burman en mi vida, ¿no? Y con Burman aprendí mucho en los 10 años que estuve con él. Hice muchas películas y era un hombre muy trabajador, era un hombre encantador, a quien yo le estaré siempre, siempre agradecido. A estas horas está prohibido no estar. ¡Abajo, Pontevedra! Ahora mismo se lee un guión y se dice, bueno, llega un carruaje con 4 caballos a un palacio. Lógicamente empiezas a pensar enseguida, vamos a ver, ¿en qué palacio puede ser esto? Tiene que ser un campo al lado de una carretera de la época. Entonces no pensábamos eso, entonces pensábamos, bueno, pues hay que dejar un plató libre para hacerlo aquí. Hacíamos un cielo enorme, todo el plató, cubriendo todo el plató, hacíamos unas pequeñas montañas, unas fermas pintadas al fondo, un camino hecho de tierra como natural, el palacio que lo construíamos, sus castillos. Es todo distinto, o sea, ya empezábamos a pensar cómo haríamos eso en el plató. Y lo hacíamos, y quedaba bien, bueno, quedaba bien para lo que era entonces el cine. Pasen y vean el patio ese si quieren. Muy bien, vamos a ver, sí. Me gustará ver el patio. Son así, pasen. ¿Y qué tal estás, Paloma? Bueno, escúchame, hay aquí un señor, unos señores que está aquí en la plazuela y están interesados por ver la casa porque pues, tienen alguna posible rodaje. Le enseñamos. A lo que le iba a decir que si quiere comerse un par de huevos fritos. No, muchas gracias, no, porque tenemos que irnos. Pero, ya me lo comería la próxima vez que venga. ¿Seguro? Lo que más me gusta a mí en el mundo son un par de huevos fritos. Pues, lo que más, mire vamos. usted, aquí tenemos las gallinas que no comen nada más que maíz. ¿Has oído, padre? El viento. La película de Jeromín fue el primer año que yo trabajaba ya como decorador jefe. Y ahí yo me sentía muy orgulloso porque Luis Lucio, que era un director, era un valenciano con mucho carácter. Y me acuerdo que me dijo al entrar en el decorado que era una venta grande. Me acuerdo perfectamente. Dice, che, tú, esto es un decorado de esos que le llamo yo de la perra gorda, porque tú coges una perra gorda, la tiras al aire y donde caiga pones la cámara que funciona, porque todo está interesante. Eso me llevó de tanto orgullo, porque claro, eran las primeras cosas que hacía yo. El cine español, con más o menos calidad, pero la magia sí que la tenía. Eso es una cosa que va con el cine y todo eso, ¿no? Ahora que se habla tanto de que si el cine es actriz y que las películas españolas la gente no va porque son malas, no sé qué, ¿cómo es posible que haya esa situación tan terrible, tan injusta además? Porque
El cine español ahora mismo, los nombres de esos, todos sabemos quiénes son, los jóvenes estos que han empezado ahora, esos nombres tienen un respeto en el mundo entero y esperan por sus películas y van a ver sus películas y han triunfado y se han ganado Oscars en Hollywood. ¿Cómo íbamos a soñar en el año 40 ganar un actor español un Oscar en Hollywood, como le ha pasado a Bardem, ¿no? O a Penélope Cruz? Es que era imposible pensar esto, es que no entraba en nuestras cabezas. El Goya es para Gil Parrondo por You Are the One. Gil Parrondo por Canción de Cuna. Gil Parrondo por Ninet. Gil Parrondo por Yo Vivo circa 1950. Gracias a todos, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado, vale. Igualmente. Me la has pervertido. ¿Ah, sí? Ah, sí, que yo cogí el vicio de allí. El gin tonic, lo mejor que hay, lo mejor. Entre semana yo no, pero ¿No? solamente me tomo una copilla en el fin de semana. Eso está muy bien. Así empecé yo. Aquí tiene el detalle, ¿se acuerda que se quedó en el aire? De este acceso de escalera y rellano. Sí, y al este revés. despacho, que va Exacto. al revés, ¿verdad? Lo único es que tiene aquí unos pequeños cambios, que habría que hacerlo y te lo hago aquí ahora mismo. Esto tiene, oye, que no es pequeño, que esto tiene aquí 6 metros. Sí, sí, 6 metros. Lo digo por la chimenea, ¿cómo va eso? No, la chimenea sigue igual. Esto no se toca para nada. Vale. Esto sigue igual que está. Nada más que lo único es que el dormitorio está aquí y la entrada es aquí. Aquí estoy, la ballenera soy, voy a pescar porque mi amor está en el mar. En el mar que al fin voy a surcar mi corazón. La decoración en realidad en aquella época, en la época de los años 50 y eso, estaba muy bien, era una de las cosas que funcionaba muy bien en España. No lo digo por mí, por la parte nuestra de decoradores, sino por los constructores, eran unos magníficos constructores. Una cosa tan simple como es la pátina en los decorados es tan importante que si se hace mal, el mejor decorado desaparece si no hay una buena pátina. Íbamos de los estudios TEA a los estudios Chamartín, de Chamartín a Sevilla Fiel, de Sevilla Fiel a Ballesteros y a Repente. En los 5 estudios estábamos. Hubo un momento que teníamos película en los 5 estudios. Digo teníamos en plural porque yo trabajaba entonces con Luis Pérez Espinosa, que era un decorador, un gran amigo con el que tuve una muy buena colaboración durante muchos años. Yo ahora mismo pues si hago una película al año, como todo, más 2. Pero lo que no puedes hacer 2 a la vez, hombre, es lógico por mi edad y por todo otro. Es que no podía llevar el guión en la cabeza. Y entonces llevaban los 5 guiones en la cabeza. Algunas veces me pillaron, sí. Era una película de Edgar Neville y teníamos varias películas a la vez y no había leído el guión todavía. Y entonces tuvimos una reunión para hablar de otras cosas, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, ¿qué te ha parecido el guión? Bien, bien, bien. El ayudante de Edgar me dice, tú sabes que la película, vamos, es todo bastante sencillo, pero hay solamente una escena que nos preocupa. Me preocupa a Edgar sobre todo, que es la escena del camión, cuando el camión choca en la calle y eso, porque eso sí que tiene dificultades, ¿no? ¿Has pensado ya cómo hacerlo? Y le digo, sí, todo está resuelto, no te preocupes, ya le haré yo un boceto con todo y le explicaré bien a Edgar lo que es. Dice, pues mira, lo que tienes que hacer es leerte el guión porque no hay camión en el guión. No. O sea, léetelo y luego ya hablaremos la semana que viene. Si no me acuerdo de eso, me quedo esas cosas terribles que le pasan a uno. En fin. Lo que pasa en España es que rodamos siempre un poco precipitadamente y con poco tiempo de preparación. Si a Gil le explicas lo que quieres de antemano y tiene el tiempo suficiente para hacerlo, lo resuelve lo que sea. Porque además es muy buen constructor, tiene un gusto estupendo, tira de donde sea para conseguir el atrezo, las cosas que necesita, y luego encima tiene muchísima imaginación y muchísimo conocimiento de cómo funcionan las cosas concretas luego en la imagen. O sea, no es solamente decir, es que esto es bonito, es que esto es tal, pero luego en la imagen no da tan bien. Jamás te colgará un cuadro, cosa que hacen prácticamente todos los decoradores en un sitio que vaya a quedar por encima de la cámara, por ejemplo. O sea, eso lo tiene calculado ya por instinto, por experiencia, ¿no? ¿Por qué no pedimos que nos sirvan rosbif o pollo o pavo asado, que es lo típico de hoy? Hígado de pato. Pero Arcadín y porras. Era una escena en una habitación de una pensión de... no me acuerdo qué ciudad era una ciudad alemana. Entonces, yo le hice el decorado
y le había hecho, bueno, era un plano directo contra la puerta, le había hecho tres paredes y un techo. Y entonces vino el operador. Vino francés, entró en el plató, entró por la mañana temprano, antes de que viniera Orson Welles, ¿no? Yo tenía el decorado atrezado y todo listo, y lo vio y dijo, ¿esto qué es? El techo este. No, este tengo que quitarlo porque tengo que iluminar, y tengo que iluminar desde arriba. Y digo, ya, pero pasa una cosa, vamos a ver, yo he hablado con Orson ayer y cuando estaba haciendo decorado él me pidió que le pusiera un techo. No es un capricho mío, es que me lo ha pedido él. Total, que fuimos al hotel donde estaba Orson Welles, le explico todo lo que hay y le dice, no quites el techo, deja el techo así. Pero no solamente eso, vamos a ver, ¿cuántos metros tiene la pared? Digo, pues tiene 4 metros, 3 allí, 4 aquí. Bien, entonces hazme el techo de los 4 metros, tú lo tienes hecho a 4 metros, o sea, todo lo que es el decorado. Digo, sí, está todo el decorado cubierto, los 4 metros. Ponme otros 3 metros más, sujeto en el aire, sin decorado. Bueno, ya estoy aquí. Y así lo hicimos. Al fin lo he conseguido. Despierte, señor Suk. Aquí está el hígado de pato. Señor Suk. El fan terrible de siempre, que era para decir, no quiere el techo, pero ahora vamos a poner más que el decorado. Gil era una de las primeras películas que hacía de empeño internacional, aunque fuera modesta, pero claro, era con Orson Welles, ¿no? Y claro, él se quedó muy impresionado por esa facilidad que tenía un hombre como Orson Welles, un grandísimo maestro del cine, para inventar escenarios de donde no había nada, ¿no? Aunque Gil ha trabajado con muchos más medios de lo que ha trabajado nunca Orson Welles, pero ese aprendizaje de la modestia sugeridora, yo creo que le sirvió de mucho a lo largo de su vida. Madrid se transforma poco a poco en un pequeño Hollywood. Entre los grandes astros del firmamento cinematográfico, esta vez le ha tocado el turno a Cary Grant de hacer una visita a la capital española. Por más que le pusieran títulos, esa película se llamó siempre El Cañón. Fue una de las primeras, en realidad, importantes americanas que se rodaron aquí. Y me acuerdo que estaba yo rodando una escena que necesitábamos, que era una montaña donde tenía que despeñarse. El cañón pues se escapaba a los guerrilleros. Entonces yo busqué por todos los alrededores de Madrid y encontré en Robledo de Chabela un sitio perfecto para eso. Pero había que tener el permiso del dueño del campo. Y llegamos allí, estaba arando con 2 mulas, arando un pobre campo pequeñito. Y entonces empezamos a explicarle la historia, que queríamos rodar allí y esas cosas. Y el hombre se quedó muy sorprendido. Pero bueno, ¿y por qué en mi campo? No puedo andar con el campos por ahí, hay campos en toda España, y viene al mío, no, déjame. Y no quería, y al final le ofrecieron mucho. Y llegó un momento que le ofrecieron, dijeron, si usted vendiera lo que produce el campo, ¿cuánto le ofrecería? Y al decir más o menos, ¿no? Dijimos, nosotros le damos 3 veces más de lo que produce eso, y entonces usted está tranquilo ya, y se queda en su casa, ya no tiene que preocuparse de nada más que, tiene usted su dinero. Y entonces él dijo que él vivía en su casa, que tenía en su habitación tenía una ventana pequeñita por donde él al amanecer la abría para ver cómo había ido la noche, si hubiera habido una helada o no, para saber si su trigo, sus tomates, su huerto, todo se había helado o no. Y él veía siempre eso, y esa era parte de su vida, al abrir la ventana aquella y mirar a ver cómo había pasado la noche. Y entonces el de producción le dijo, pero escuche usted una cosa, no tiene usted por qué abrir la ventana, usted ya lo tiene todo, ya tiene el dinero, o sea que ¿por qué no se tiene que preocupar de nada? Y digo, y si, le dijo él, mirándonos con una mirada muy particular, dijo, pero bueno, sí, ya, le comprendo a usted, pero si yo por la noche no tengo que abrir mi ventana, ¿qué es lo que hago? Abrir la ventana es mi vida, ahí está pendiente todo lo mío, ¿no?
pocas veces estoy de mal humor, pero en fin, cuando estoy, y me dice Gaby, mi mujer, me dice, venga, ponte Gilda un poquito, a ver si te arreglas. Pero al mismo tiempo pongo otra maravillosa que me arregla también, que es Cantando bajo la lluvia. Eso te iba a decir. Y con esas dos películas, a mí se me quitan todas las penas. El musical tiene eso, El musical tiene también muchas cosas. Son vidas de repuesto, amigo. Eso, claro. La música, las canciones, el colorido, los amarillos, los rojos, todos muy estimulantes y muy definidos, muy pop. Y a mí eso me gusta, ya sabes, en cambio a ti no, a ti te gustan más avanillados, suaves, grises. Los asquerosos colores que no te gustan a ti son los míos, los claro. grises aceituna, aceitunados, ¿no? Grises verdosos, aceitunados. Logramos que en la primera secuencia del abuelo, en el decorado ese tuyo tan maravilloso, no fuera ningún color que habíamos pedido tú y yo, porque yo te pedía luego el vainilla, pero de helado de vainilla, claro, y tú no, metiste un vainilla más gris, pero al final no quedó tampoco ese gris ni el helado, y quedó precioso, perfecto, y quedó precioso. El helado que necesitan. Gracias, Senén, puedes retirarte. Gracias, señora, buenas noches. Señor. Buenas noches. Y recuerdo muy bien ese día de rodaje, porque además era un plano secuencia y recuerdo muy bien la importancia que tienen todos los detalles, porque Gil vive siempre con los poros abiertos, con una especie de alarma puesta, y cada detalle es muy importante. Y esos detalles son los que el actor va a utilizar realmente de ese decorado, porque no es solamente las paredes, son los objetos más pequeños, y en su colaboración con Julián Mateos también, ¿no? Los objetos más pequeñitos definen la personalidad del personaje y definen la interpretación, desde luego, ¿no? El almacén de Julián Mateos en la calle del Olmo, en el viejo Madrid maravilloso, es un almacén con unos pisos de granito y de viejos azulejos. Todos los secretos del mundo están ahí. Los ojos no se aburren nunca allí, está lleno de... ¡Ay, qué placer más grande es ir a buscar muebles y utensilios en la casa de Julián Mateos, en la calle del Olmo! ¿Y la aceptación que tienen los chubesquis? Ah, los chubesquis las siempre, estufas claro. de... Es lo mejor que hay. Tú pones un chubesqui en un decorado y ya la cosa se empieza a sentir el frío ya, ¿no? Y aquí las lámparas, vamos, se va por la... Qué difícil es. A esto pasa como cuando va uno al Museo del Prado, que no sabe con qué cuadro quedarse, no lo mismo. Qué difícil es saber cuál es la lámpara que hace falta para el decorado, ¿eh? Le quité yo porque era... Incómodo. Yo soy tan alto y tan fuerte, pues... Es muy bonito ese sillón, era de caoba y... Sí, dígame. Tapizado. Pistolas nosotros ya no tenemos. Revólveres figurados, revólveres de hierro fundido, sí, pero pistolas no. De acuerdo. Dios, hasta luego. Pero qué tiempos aquellos tan bonitos, ¿no? Que no parábamos, ¿eh? No paraba uno. ¿Y cuántas cosas hacían? Porque no estábamos todo el día hablando de trabajo, que va, hacíamos muchas otras cosas. Yo creo que sí, yo creo que estábamos todo el día hablando de trabajo, más o menos. Más o menos, sí. Más o menos. Y lo que mezclábamos una cosa con otra, ¿no? Hablábamos de cine también, de fútbol, sí, ¿no? De literatura, de todos. De las protagonistas. Hombre, por supuesto. Yo tengo un enorme respeto por los actores, porque además creo que los actores es lo más importante de las películas. Indudablemente todo es, el guión, todo es importante en una película, pero lo que está claro es que si los actores no hacen creer el personaje es cierto, si están mal los actores, no hay buen director, ni buen argumento, ni buen nada. Desaparece todo y no gusta. El tiempo que he estado yo trabajando para Bronston no lo cambio por ningún otro. Fue el más feliz de mi vida, sin duda ninguna. Me encontraba como más joven de lo que yo era, porque me parecía como si estuviera yendo a la escuela, a la universidad. Yo estaba aprendiendo ahí continuamente y al mismo tiempo tenía contacto con los mejores técnicos del mundo. No se puede pedir más, es imposible más.
En la Casa Sindical de Madrid se celebran las sesiones del Congreso Nacional de Empresarios de Espectáculos. El ministro señor Solís pronuncia un discurso ante los asambleístas durante la sesión inaugural. Después, invitados por el productor norteamericano señor Broston, visitan los escenarios de La caída del Imperio Romano, película que se rueda en las inmediaciones de Madrid. Se empezaron a hacer las esculturas en la parte separada de los estudios CEA. Yo un día entré y me vi, yo no sé la cantidad de escultores que había, pero era una cosa tan emocionante ver aquello. Porque claro, eran cientos de esculturas. Yo, bueno, en casa tengo la nota de todas las que eran, ¿no? Pero eran cientos. Entonces, de ver aquella especie de cementerio de esculturas, ¿no? Y la gente subida en los andames haciendo uno una cabeza, el otro los ángeles, las Venus, los caballos. Y yo desde la puerta dije, oye, a mí me da la impresión ahora mismo que estoy en Grecia, que esto no es la CEA, que estos no son valencianos, estos son griegos, y este es el taller de Fidias, seguro. Rome, at the height of its grandeur and its glory, a civilization so powerful it could never be conquered from without, yet it found the seeds of its destruction within itself. No solamente es el color, es también el encuadre, es el escope, es decir, traen unas técnicas que muy pocos aquí podríamos haber dominado. Entonces, Hill y todos los que habían pasado por ese proceso de aprendizaje con los americanos, lógicamente conocían la dimensión que eso, o el alcance, mejor dicho, que eso podía tener dentro de la escenografía cinematográfica. Más medios que en Broston nunca han tenido ninguno de los directores que estuvieron ahí. Con perdón para Hollywood, pero que es así. En ese momento, Broston les daba a los directores muchos más medios económicos que los que habían tenido jamás. Las películas fueron las mejores. No sé por qué, es cuestión de los guiones, sean los guiones, sea. Pero Nicholas Ray había hecho películas mucho mejores antes de hacer las que hizo aquí. Anthony Mann, no hablemos. Teniendo mucho dinero serán los decorados más grandes, tendrá más tiempo el director para esperar el momento oportuno para rodar tal o cual escena, pero nunca para mejorar la calidad. La calidad es una cosa que se hace con talento. Esos decorados eran corpóreos, o sea, no eran solamente las fachadas de la ciudad prohibida de Pekín o del Foro Romano, sino que estaban construidos todos los edificios, las escalinatas, entonces tú podías entrar en una puerta y ahí había un interior, otro decorado colosal. Bueno, el departamento más numeroso de toda la compañía Broston era el de dirección artística. Esos 6 años fueron el esplendor del diseño visual. Y Hill estuvo ahí. Uno de los grandes fallos del cine, ¿sabes cuál fue? Que desapareció la cortina. Las salas de cine empezaron a entrabas y veías la pantalla, pero lo mágico era que estaban echadas las cortinas, entonces se oía ring, como que iba a empezar, se iban apagando las luces y el descorrerse las cortinas. Yo incluso me acuerdo, por ejemplo, cuando Cibago, Olores de Arabia, llegaba al intermedio y empezaban el pitido aquel del tren que y ya estaban las cortinas y veías el tren cómo se alejaba y el humo de la y se iba echando en la cortina. Eso era precioso, eso era muy bonito. Lawrence para mí es una de las grandes películas de la historia del cine, para mí. La escena del tren, de la voladura del tren, se hizo en Almería, en las dunas de Almería. Nadie se lo puede creer, porque las dunas, claro, son unas dunas muy interesantes, muy bonitas, pero muy pequeñas. Son 2 dunas pequeñas, el mar tiene a un lado, luego la montaña al otro lado, en fin, que no. Pero hay que saber rodarlo eso, y Levi lo hizo perfectamente. Es que parece imposible que estés allí, ¿no? Y sin embargo ahí estaba. But other sequences were shot for one reason or another in the sand dunes of southern Spain. David Lean, the director. Trabajar con él también fue un placer, ¿no? Fue, digamos, un honor para mí, ¿no?
Esas películas yo las hice, las dos de David Lean, Lawrence, y después Doctor Zhivago, las hice con John Box. John Box era el production designer, era el capitán del barco, digamos. Y fuimos juntos, fuimos a hacer un viaje por Sevilla y por Almería, y bueno, todo Andalucía, ¿no? This is Aqaba, as Lawrence saw it, as he moved into the attack in 1917. But the sea is not the Persian Gulf. This is Aqaba rebuilt in 1962 in Spain on the shores of the Mediterranean. The main body of the town has been reconstructed from photographs to provide one 3-minute sequence in this Lawrence film. Él es muy diestro en esa faceta, ¿no? de modificar un mismo escenario. Probablemente él mismo puede que ruede en el mismo escenario 5 veces y lo cambiará y parecerá diferente. Entonces, todo eso no es solamente oficio, es tener una cierta sensibilidad para adecuar cada espacio a la medida del personaje que lo habita. Across the plains of Spain, an army marches. Marshaled by David Lean, the award-winning director of such motion picture classics. Esto era el año 64 y en el Parque Orgaz estaba empezando a hacer la pavimentación y se sabe que empiezan en esos sitios, lo primero que hacen es las calles, ¿no? Entonces tenía un trazado de calles y había una calle grande que estaba alquitranada y entonces nos dejaron hacer el decorado aprovechando el trazado de la calle. Here a faithful replica of the Russian capital has been built, complete to the smallest detail. The vast plains of En esa Spain calle nosotros pusimos las vías del tranvía, pusimos la casa de Gromyko al final, que era la casa de Omar Sharif y de la chica, y se rodó todo ahí, se rodó la Internacional, cuando cantaban la Internacional en la noche aquella, con el ataque de los caballos y eso, ¿no? Y bueno, la verdad es que quedó muy bien. Estaba muy bien también, en el decorado quedaba muy bien la unión de la calle con la casa de Gromyko, cuando entraba él corriendo, por ejemplo, el tranvía, se bajaba del tranvía, entraba corriendo, subía las escaleras y llegaba arriba. Todo eso hecho en un plano como estaba, era muy bonito porque era la verdad, ¿no? Y luego desde el balcón, se veía desde el balcón toda la calle cuando avanzaban ellos con el Kremlin allá al fondo. Quedó bien, eso quedó muy bien. Pero vamos, el mérito grande no era nuestro, era el mérito, sin duda ninguna, era de David Lean, lo hacía todo. El perfeccionista era. Un ser humano raro, pero maravilloso director. Maravilloso, imposible mejor, imposible. Eso es cierto. Y debajo, aquí en la esquina, como sea el lavabito, ¿no? Y aquí el asiento y aquí la puerta. Igual nada más que cambiar aquí el ojo de buey. Se le hace aquí una pequeña para que se sujete las... Ahora va en el mismo sitio. Sí, en el mismo sitio. Está en el plano. Es que la escalera antes estaba en otro sitio. Ahora va ahí donde está. Cuando yo quería hacer un decorado y quería terminarlo mucho, ¿no? Y le decía yo al constructor, le decía, no, esto no, por favor, no, esto vamos a hacer un poquito más. Y mira, es que esta calidad no queda bien, tenemos que hacerla. Oye, que no te van a dar el Oscar, me decían siempre. Era una broma que gastábamos siempre, ¿no? Que te van a dar el Oscar, que te van a dar... Y de repente un día me dieron el Oscar. En Madrid se ha celebrado una cena de homenaje a los cineastas Gil Parrondo y Mateos López. Habló el ministro de Información y Turismo recalcando los méritos de los galardonados, ya que han merecido un Oscar de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood por su labor en la película Patton, en cuanto atañe a decorados y ambientación. Uno de los grandes aciertos que tiene la película, yo creo, es que no parece una película. Hay una gran diferencia entre esta película y las películas de guerra que estábamos acostumbrados, las buenas, me refiero, las de la mejor cinematografía que había, que era la americana.
Las películas americanas tenían una cosa especial, algo había que no era verdad. Y sin embargo, en Patton, yo lo que creo que está conseguido por Schaffner, por supuesto, por su talento, es que parece un documental. La batalla, esta vez incruenta, se prolongará varios días hasta conseguir el realismo deseado. El gran valor era el conocimiento exacto que ha tenido siempre Gil Parrondo de los medios de producción de los que disponía para conseguir el más alto provecho artístico. Por eso le buscaban y por eso tenían tanta confianza en él, no solamente los directores artísticos, sino los directores extranjeros que se lo contaban unos a otros y decían, oye, en España hay un personaje... Y este era Gil Parrondo. Al año siguiente me dieron mi segundo Oscar por Nicolás y Alejandra. Fue para mí una alegría enorme, por supuesto, pero nunca se puede comparar con el primero, el de Patton. Cuando piensas, por ejemplo, en Nicolás y Alejandra, yo tenía 11 meses de preparación, claro. Y nadie me preguntó cuánto estuve yo gastando en joyas para la película, en pieles o en sedas, es que fue otra cosa. Claro. Mira, tengo bocetos de Robin y Marian. Que eso pasamos, tenemos muchas charlas y reuniones antes de decidir. Ella me da a mí unas muestras de las telas para esos decorados raros, porque hay otros que no es necesario. Normalmente siempre vamos a una armonía en los colores, pero hay veces que lo que precisamente se busca es justo lo contrario. Mira qué maravilla. Fíjate que tiene... ¡Oh! Mira, qué bonito. De marfil, fíjate que sí, esto para los guantes, para abrir los dedos. Sí. Para abrirlos, es una verdadera maravilla. Es todo de marfil. Es precioso, es un tesoro. Y esto para los botones de las... Y esto no se encuentra hoy en día, es imposible. Es todo lo que puedo darte. Tú sigues siendo una maravilla. Soy yo el que ha cambiado en todos estos años. Sobre todo él tiene un instinto para decir, seguro que con esto este director hace algo. Sabiendo cómo trabaja, sabiendo tal, esto es un objeto que tiene vida. Nunca me habían rechazado con tanta generosidad. Lo malo de Gil es que te acostumbras. Él trata su trabajo como si fuera un trabajo cotidiano artesanal y lo que está haciendo es una cosa absolutamente fuera de lo común. Y esa especie de naturalidad a su trabajo, yo creo que a la gente no te diría que solamente lo aprecia, sino que a veces le emociona. Estas barandillas hay que pintarlas. ¿Pero quién ha puesto ahí ese jarrón? Puede romperse. Francina, llévatelo al salón. Ay, Jesús, Catalina, hija, no me mires así. Y arréglate el delantal, que pareces una fregona. Ah, dame. Estas puertas, también hay que pintarlas. ¿Pero es que no hay nadie en esta casa? Hola, Tonet. Que me perdone Schaffner por los 2 Oscars que obtuve en películas dirigidas por él, pero una emoción mucho más importante que las de sus películas fue cuando tuve la nominación por Viajes con mi tía. George Cukor para mí era el ídolo de mi niñez, el hombre que había dirigido Margarita Gautier, que había dirigido David Copperfield, que es una película muy importante en mi niñez. Había hecho tantas películas buenísimas en Hollywood que para mí era como un dios, era una persona a quien admiraba con todo mi alma. Pero quizá de todas las que hemos trabajado, tú y yo, quizá, para mí la que tengo más cariño hacia ella es a Robin y Marian, fíjate. Sí. Robin y Marian es la película más redonda, ¿no? Más redonda, pero aparte de esta, Richard Lester estaba completamente enamorado de ti. Sí. Una de las cosas de ti que yo siempre he visto, que cualquier director o productor, estoy hablando más de gente extranjera, siempre se enamora de ti, porque impresionas tanto. Es que creo que Gil
¿Eres alguien que conoces cada rincón de España? Muy pocas palabras, porque con mi castellano rústico creo es suficiente decir gracias para sus ojos, para su entusiasmo, para su sonrisa y, el más importante, creo, feliz cumpleaños. So, thinking of the films that I was fortunate enough to make with Hill, like Cuba and Robin and Marion and Return of the Musketeers, there were always the surprises when Hill would just take off on his own and produce elements of total magic. Mire, doña María Antonia, debe ser el globo de los hermanos Tissandier. He leído en los periódicos que anda igual que un vapor, con una hélice y un timón. Jesús. Jesús. Sí es el Señor. Lo que más me admiró fue la escena del globo, porque en un momento dado aparecían el señor de Bearn y yo, que se supone que era el globero, aparecíamos en un globo por encima de Mallorca, y cuando yo le llegué, le vi llegar con un globito así, una maqueta así, dije, pero este va a birria, tal. Y entonces, nada, estaban los actores sentados en un banco en un jardín, puso el globo por encima, habló con el operador de los objetivos y la luz y tal, y la escena te la crees perfectamente, que hay un globo por el cielo, ¿no? Y está hecho de verdad en la artesanía más pura, y no había digital posible ni existía todavía. Era la artesanía más pura y más casera y más artesana en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Pocas cosas me han faltado a mí, para mi felicidad, muy pocas. Indudablemente hay películas buenas, películas regulares, películas muy malas, sin duda, pero en las malas a veces lo he pasado mejor que en las buenas. Cuando yo hago una película y lo termino, digo a mi marido, ojo, ya estoy tan cansada, yo no quiero hacer más cine. Y él dijo, sí, piensa en Gil Parrondo, piensa en Gil Parrondo. Claro, que no se acaba nunca. O sea, no quiero ser como Gil Parrondo, quiero ser como él, pero no quiero seguir trabajando tanto. Yo creo que saca esa energía de su actitud ante la vida, que es maravillosa. Que es esa actitud que te hablo de generosidad, de gratitud, de empatía, de ponerse constantemente en el lugar del otro, de sentirse agradecido por cada cosa que le pasa, y luego tiene mucha gente que le quiere porque la vida te devuelve lo que das. El decorado está mudo y muerto y oscuro y triste. Y entonces ya vienen los iluminadores, el operador, ponen las luces, empieza aquello a resucitar. Se empieza la escena y ya está vivo, ya todo está vivo allí. Esa es la magia del cine, ¿no? Aquí hay un trébol de 4 hojas. Es una cosa misteriosa en la casa que aún conservo en Ciudad Jardín.
en el pequeño patio que tiene en la parte de atrás, mi madre siempre me decía, ten cuidado con ese trébol que hay ahí, no va a ser que lo arranque alguien, porque es un trébol muy misterioso, siempre da tréboles de 4 hojas, y efectivamente, no se lo creía nadie. Mira, aquí está, un trébol de 4 hojas. Eso trae suerte, esto. Trae mucha suerte.